Estamos en la sala ALAP 25 años. Mi nombre es Mónica Murcia y les doy la bienvenida a este segundo living sobre la producción de semilla de calidad y la aplicación de innovaciones tecnológicas, desafíos para el 2020-2025. En este living vamos a contar con la participación de representantes de 5 entidades. En primer lugar, va a disertar el ingeniero en producción agropecuaria, Adrián Poletti. Adelante, Adrián. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Adrián Poletti. Yo soy secretario general de la Cámara de Legumbres de la República Argentina Clera y quiero agradecer a las autoridades de ALAP por esta invitación. El sector de legumbres es un sector bastante dinámico que está creciendo y que está con muchas oportunidades y hoy están ocurriendo algunos cambios estructurales que se vienen observando a nivel mundial desde el año 2017 en adelante. El título de la presentación un poco marca hacia dónde vamos. El mercado venía dominado por lo que podríamos llamarlo el modo India, y está yendo hacia el modo China, o sea, India está dejando de ser el factor más importante en el trade mundial de legumbres para ser China quien está ocupando ese lugar, tanto por aumentos de consumo interno como por salida de su posición exportadora y convirtiéndose en importador. En ese sentido, Argentina tiene una oportunidad brillante en poder capturar gran parte de la porción de crecimiento que hoy tiene China en cuanto a sus niveles de importación, como también de poder ocupar parte del lugar que deja vacante China en el tema de exportaciones del cual se retira, fundamentalmente del tema de porotos. China viene desde el año 2010 a esta parte con saldos de exportación de 1 millón de toneladas para el año 2011 a este año estar prácticamente en cero. Y muy probablemente en algunas especies pasando a importar en porotos cerca de 150 a 200.000 toneladas. Fundamentalmente lo que es poroto mungo. Respecto a arvejas, hoy es el principal importador mundial y creció desde ese mismo año, 2011, hasta esta parte de 300.000 a casi 3 millones de toneladas proyectadas para este año. Por lo tanto, el desafío pasa por cómo se ocupa su lugar o cómo se lo abastece. Y en este sentido, las semillas juegan un papel fundamental en eso. Acá podemos ver la evolución de lo que es la importación de este año de arvejas desde Canadá. Es el 95% del mercado de China es abastecido por Canadá. Este crecimiento y el crecimiento de la demanda no va a poder ser sostenido por el aporte de Canadá exclusivamente. Van a tener que participar diferentes regiones mundiales y entre ellas nosotros tenemos que jugar un papel fundamental. Si ustedes ven el embarque, inclusive en lo que son los cambios de drivers de consumo, no solo con China, vemos que Canadá ya llegó a igualar al mejor año que se conoce de la historia del mercado de arvejas, que fue el año 2017, donde China y la India traccionaban en conjunto. Este año ya con India completamente retirada del trade, ya Canadá pudo igualar los niveles de exportación de ese momento. Esto también es fundamentalmente por China, pero también por los cambios de drivers de consumo a partir de los sustitutos cárnicos y lácteos producidos con proteínas de legumbres, específicamente con arvejas amarillas. En lo que se refiere a porotos Moon, que es el poroto que se utiliza para la producción de brotes de soja, entre otras cosas, lo que tenemos acá es una explosión en la importación por parte de China de esta especie, y Argentina está participando en unas 40 a 45.000 toneladas. El problema que tenemos acá es que necesitamos poder establecer los protocolos fitosanitarios para que la mercadería entre en forma directa y no vía los países limítrofes.
Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos en términos de semilla muy pocas variedades inscritas, prácticamente una sola, y no tenemos fitosanitarios registrados o pocos fitosanitarios registrados, con lo cual eso es un problema. No obstante, es una de las mayores oportunidades que existe como para poder diversificar la producción fundamentalmente en soja a partir del norte de Córdoba hacia el norte. Otro de las especies, que esto es un factor, acá no es una importación directa de China, sino es dejar lugar en el mercado de exportación, es el mercado de porotos de color. La explosión que está significando la retirada de China, fundamentalmente de Europa, de este tipo de especies, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Argentina tiene, en este sentido, está empezando a desarrollar genética, ha tenido problemas de calidad de semilla, pero el desafío acá fundamental es poder conseguir variedades que estén a la altura de las circunstancias respecto a la calidad, fundamentalmente lo que se refiere a procesos de industrialización y de mantenimiento de color una vez que el producto está enlatado. Como comentarios finales podemos decir lo siguiente. La principal ventaja de la Argentina respecto a la producción de legumbres es que es larga de norte a sur. Esto implica que la Argentina es uno de los pocos orígenes legumbreros que tienen una amplia ventana de siembra, pudiendo comenzar en todas las especies de norte a sur o de sur a norte en cultivos invernales a partir de abril, terminando en agosto, y en cultivos estivales a partir de fin de noviembre, terminando en febrero. Eso haría que nuestro país se convierta en el origen más seguro de producción de mercadería y nos permitiría poder captar los espacios que deja China al respecto. El problema ¿cuál es? Que tenemos muy pocas variedades disponibles, y esto hay que trabajar junto de la mano con ecofisiólogos como para poder desarrollar distintas variedades a los ambientes que tenemos, desde el Río Negro hasta el norte del país. Uno de los desafíos más grandes que tenemos que tener con respecto a la situación actual es fundamentalmente poder aumentar y mejorar la cantidad de semilla identificada y fiscalizada. Acá tenemos un problema que, al no tener una suficiente oferta en este sentido, tenemos cultivos que se implantan relativamente bien dependiendo del ambiente, pero tenemos muchos problemas de transmisión de enfermedades con respecto, tanto por ejemplo en garbanzo, con respecto a lo que es Ascochita rabiei o rabia, y en poroto respecto a esclerotinia. Este es un problema serio que le saca estabilidad a la producción. En los años donde se favorece la condición ambiental para el desarrollo de estas enfermedades, estamos transmitiendo las mismas a través de la semilla, y esto es algo que hay que cortarlo. Y hay que cortarlo a través de una semilla bien fiscalizada, de buena calidad y con los análisis correspondientes como para poder asegurar la calidad del cultivo y el producto cosechado. Desde ya, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Le damos la palabra ahora al ingeniero Jorge Feijó. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y representar al sector azucarero del país. Yo me voy a referir, primero voy a hacer una caracterización del sector. En segundo lugar, las expectativas de desarrollo en materia de producción de azúcar, de bioetanol y de energía eléctrica. En tercer lugar, como consecuencia de estas expectativas de desarrollo, cuáles son los requerimientos para la caña de azúcar. Y en cuarto lugar, algunas consideraciones sobre sustentabilidad y competitividad. El sector está compuesto por 21 ingenios azucareros, 15 en Tucumán, 2 en Salta, 3 en Jujuy y 1 en Misiones, 16 destilerías de alcohol, 12 deshidratadoras de alcohol, 8.100 productores cañeros, de los cuales el 80%, 6.450, son pequeños productores de menos de 50 hectáreas.
En total, el área implantada son 410.000 hectáreas en el noroeste argentino. El sector emplea a 60.953 personas en empleo directo en campo e industria. Anualmente produce 2.223.000 toneladas de azúcar, de las cuales entre 220, 250, 280.000 toneladas por año se exportan, y produce, el año pasado, produjo 514.000 metros cúbicos de alcohol destinados a la mezcla con naftas. ¿Cuáles son las expectativas de desarrollo del sector? En materia de azúcar, en el mercado interno se ha venido teniendo en los últimos años un retroceso en el consumo de azúcar del orden del 20%. Por ello, el sector busca recuperar ese mercado y para eso es necesario tener costos competitivos. Eso es exclusivamente rendimientos y operación. En materia de las expectativas del plan de bioetanol, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Este plan, que se mezcla con naftas, el alcohol que se produce, actualmente se mezcla en un 12% de alcohol tienen las naftas. Eso significa que el sector abastece unos 520.000 metros cúbicos al año. Otra cantidad igual la da la industria del maíz. Hay un interés inmediato de los productores de alcohol en llevar el corte al 15%, que al sector nos significa elevar la producción un 20%, llevarla a 640.000 metros cúbicos. Probablemente algunos sepan, la Liga Bioenergética de Provincias tiene un proyecto de ley con acuerdo de muchas provincias y de las cámaras de productores de bioetanol, de hacer eso que significa un plan progresivo de crecimiento al 18% en el año 2022, que para nuestro sector significará entregar anualmente 700.000 metros cúbicos, y llegar en el año 2027 al 27,5% como es Brasil actualmente, que exigirá al sector 870.000 metros cúbicos. Esto sin considerar el crecimiento vegetativo del parque automotor. ¿Qué tenemos que hacer como sector para poder atender estas expectativas de desarrollo? En primer lugar, incrementar la producción, y eso exige inversiones en la industria y en el campo. En la industria, inversiones en destilación y deshidratación y en tratamiento de efluentes. E inversiones en el campo, más caña. Por supuesto, en un marco de costos competitivos, que viene dado esencialmente por el rendimiento cultural y fabril de la caña de azúcar. Un tercer aspecto muy relevante para la industria azucarera es la generación energética, de energía eléctrica. Ustedes saben que los ingenios son plantas muy grandes, industriales, que consumen mucha energía y desde siempre los ingenios generan la energía total o parcial que necesitan para evitar el combustible adicional. ¿Cuál es el combustible adicional? Gas, gasoil, fuel oil, que tienen alta incidencia en los costos de producción. Por eso el balance energético del ingenio es muy importante, generar lo que consume. Y en ese sentido, para la generación interna, es muy importante la cantidad de fibra en caña de azúcar, que viene dada por el bagazo y los residuos agrícolas de cosecha. Y el bagazo tiene mucho que ver la variedad de caña de azúcar. También en este sentido es muy importante el desarrollo de cogeneración. En el país hay unos 5 o 6 ingenios de todos estos que tienen excedentes de generación de energía eléctrica que le entregan al sistema. Y esto es todo un potencial de desarrollo que los demás ingenios quieren seguir. Muy bien, estas expectativas de desarrollo plantean requerimientos específicos para la caña de azúcar. En primer lugar, más caña. Para el plan que yo he señalado de bioetanol y de azúcar, la experimental Obispo Colombres hizo una estimación de que en 5 años el sector debería renovar 275.000 hectáreas de caña de azúcar y plantar en nuevas áreas cañeras 15.000 hectáreas en 5 años. ¿Y cuáles serían las características futuras de la caña de azúcar? En primer lugar, mayor duración de la cepa. Actualmente las cepas duran 5 años, pasar a 7 años, lo que da una mejor amortización del cañaveral. Algo más de fibra por la composición energética que la fibra aporta a la industria. La caña en verde debería pasar a tener entre 12,5 y 13,5% de fibra.
mayor reductores totales de azúcares, mayor rendimiento cultural y mayor tolerancia al frío y la sequía, porque va a ser necesaria una expansión a áreas no tradicionalmente cañeras. En cuarto punto, al que hice mención en la introducción, algunas consideraciones sobre sustentabilidad y competitividad. Desde el punto de vista ambiental, algo significativo es que la Unión Europea, para recibir importación de bioetanol, exige bioetanol que como mínimo se haya producido con un 60% de reducción de los gases de efecto invernadero versus los fósiles, de manera tal que la huella de carbono tiene incidencia en el proceso productivo. La duración de la cepa aporta sustentabilidad a la huella de carbono. El manejo y la calidad de la cosecha tiene una gran incidencia en el rendimiento de la producción cañera, de manera que la operación, esto es algo que se pone mucha atención en la asistencia técnica del productor. La composición química de la caña, porque el menor contenido de sales en la caña hace que sea también menor la presencia de potasio en la vinaza, y eso tiene incidencia en el tratamiento de los efluentes. En la posibilidad de residuos de cosecha y fábrica a bioenergía o bioabonos. Esto tiene que ver con un potencial muy importante que tiene el sector de uso de agrobioinsumos. Por supuesto, en dos aspectos hay que considerar: las huellas de carbono y también evaluar la conveniencia económica de adoptar estos insumos. Bueno, de mi parte, nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Jorge Feijó. Damos paso ahora a la charla de la licenciada doctora Natalia Dolce. Adelante, Natalia. Muy buenos días. Voy a hacer una presentación que titulé Hacia la creación de un banco de semillas de yerba mate. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste y en el Instituto de Botánica del Nordeste, que es de doble dependencia tanto de la UNE como del CONICET. En esta imagen se presenta el área de distribución de la yerba mate, así como el área de cultivo también de esta especie. Se observa que esta especie se distribuye en el este de Paraguay, sureste de Brasil y el noreste de Argentina, específicamente en las provincias de Corrientes y Misiones. En estos tres países, y específicamente en Argentina, tanto el área de producción como de distribución natural de esta especie están sufriendo un acelerado reemplazo de la selva subtropical por áreas de cultivo forestales o también de cultivos agrícolas, como principalmente la soja. Esto ha llevado a que la demografía de esta especie disminuya aceleradamente en el último tiempo y surge entonces la necesidad de conservar su germoplasma. Uno de los métodos más convenientes para la conservación ex situ de germoplasma es la creación de bancos de semillas. Es por ello que esta presentación se basa específicamente en esa temática. En primer lugar, antes de establecer un banco de semillas, es importante estudiar la unidad de dispersión de cada especie, que en este caso se denomina pireno. En adelante yo voy a referirme a ellas como semillas, pero quería especificar que esta unidad se denomina pireno, y está constituida por, como se observa en este esquema, presenta el endosperma, el embrión, ¿sí? Como se ve aquí en este extremo, en el corte longitudinal de este pireno. También presenta el tegumento, que es muy delgado, y está cubierto por restos del endocarpo leñoso. ¿Sí? Esto hace que muchas veces se adjudica que trae problemas a la germinación, tanto la presencia de este endocarpo leñoso como este embrión rudimentario. En esta imagen pueden observarse la forma en que normalmente se presentan los embriones de esta especie, que están en un estadio de corazón.
Aquí se presentan simplemente a modo ilustrativo un estudio que se hizo con diferentes especies de ilex, especies emparentadas con la yerba mate, donde se observa que en todas ellas la mayoría de los embriones se encuentran en el estadio de corazón. Entonces, con respecto a la germinación de la yerba mate, estas presentan bajo porcentaje de germinación, como mucho llega a un 15-20%, pero en muchos casos, según el año de cosecha, a veces presenta un 5%, un 10% de germinación. Además, esta germinación es demorada y muy desuniforme, se inicia alrededor de los 100 días de la siembra y alcanza su máximo entre los 210 y 270 días posteriores a la siembra. Y a ello se suma que durante este largo periodo deben ajustarse al máximo los controles sanitarios para evitar el mal de los almácigos, lo cual lleva a la muerte de la mayoría de las plántulas de no tenerse los cuidados adecuados. ¿Cuáles son las posibles causas de estos problemas de germinación? Se han postulado diferentes causas, como ser la presencia de embriones inmaduros, los cuales he presentado en la diapositiva anterior, que los cuales se presentan principalmente en estadio de corazón. También la dureza del tegumento, que lo más adecuado sería decir el endocarpo, porque en sí el tegumento es muy delgado, lo que sí presenta mayor dureza es el endocarpo leñoso. La presencia de inhibidores de la germinación, también presentes posiblemente en endospermas, y un desbalance hormonal. De manera resumida, podemos decir que estas causas pueden superarse a través del cultivo in vitro de estas semillas, de lo cual asegura un cultivo aséptico, en lo cual no va a ser atacado por patógenos durante la germinación, y además se acorta significativamente el tiempo de germinación. En diversos experimentos realizados que fueron publicados, el tiempo llega a los 60 días, ya se alcanza el máximo de germinación. Entonces esta metodología optimiza muchísimo la germinación de las semillas. En cuanto a la conservación de semillas de yerba mate, en esta diapositiva se presentan resultados obtenidos a partir de experimentos donde se almacenaron semillas bajo diferentes condiciones de humedad y temperatura. En el cuadrante inferior derecho se presentan los contenidos de agua que tenían las semillas, lo cual va desde un 2 a un 22%, y cuál fue la sobrevivencia representada a través de la germinación de estas semillas luego de un año de almacenamiento, ya sea a 27 grados, a 4 grados centígrados y a menos 20 grados centígrados. Puede observarse así, de manera general, que en todos los casos, al cabo de un año, su poder germinativo decayó abruptamente, por lo cual no puede garantizarse la germinación de las semillas siendo conservadas con estos contenidos de agua y a esas temperaturas de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de las semillas de yerba mate en almacenamiento? ¿Y es posible la creación de un banco de semillas para esta especie? Las semillas de yerba mate presentan un comportamiento intermedio entre las recalcitrantes y las ortodoxas, es decir, que pueden ser deshidratadas a un nivel similar a las ortodoxas, pero su viabilidad desciende rápidamente durante el almacenamiento. A partir de estos resultados podemos decir que no es posible la creación de un banco convencional de semillas de yerba mate, y se presenta como una valiosa alternativa la crioconservación de sus semillas. La crioconservación implica el almacenamiento del material biológico a la temperatura ultra baja del nitrógeno líquido. Para corroborar esta hipótesis, ¿cierto?, se realizaron estudios de crioconservación de semillas utilizando la técnica que se denomina desecación. Esta es una técnica muy simple que consiste simplemente en separar las semillas, deshidratarlas adecuadamente y luego llevarlas directamente al nitrógeno líquido, donde pueden permanecer durante muchísimos años sin que se altere su viabilidad. Al momento de rescatarlas, se realiza el cultivo in vitro para inducir la germinación de estas semillas. En este presentan los resultados obtenidos con Ilex paraguariensis,
luego de que las semillas fueron deshidratadas y por diferentes tiempos, y luego almacenados en nitrógeno líquido. Se observa en la línea verde, se presentan los resultados obtenidos luego de la son semillas no crioconservadas, simplemente controles de deshidratación, y en la línea de puntos azul se presentan los datos de las semillas crioconservadas. Se observa que una vez optimizado la deshidratación de las semillas, ya no se ve alterada la sobrevivencia de estas semillas con respecto a los controles solamente deshidratados. Como conclusiones, podemos decir que es posible la crioconservación de semillas de yerba mate usando la técnica de desecación, y que una vez optimizado el contenido de agua de las muestras, la crioconservación no afecta la germinación in vitro de las semillas. Por otro lado, es importante resaltar que es imperiosa la creación de un banco criogénico de semillas de yerba mate, involucrando la participación conjunta de diferentes instituciones, como por ejemplo el INIM, el INTA y diferentes universidades nacionales, especialmente las correspondientes a las provincias de Misiones y Corrientes, ya que realizando una revisión de diferentes bibliografías y artículos publicados, se ve que hay un trabajo de cada una de estas instituciones, pero de manera separada. Sería muy importante poder unirnos para poder avanzar así de manera más rápida en la creación de un banco criogénico, antes de que sea demasiado tarde y se pierda la diversidad genética de esta especie. Y por último, es necesario monitorear e identificar lugares con yerba mate silvestre y la presencia de plantas para seleccionarlos como árboles semilleros. A su vez, estos van a funcionar a modo de banco de germoplasma in situ y van a aportar las semillas para la creación del banco criogénico. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Natalia, por tu exposición. Le damos la palabra ahora al licenciado Martín Frigerio. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la AP y a la facultad por la convocatoria de la Fundación Maní. Ahí, como dice en la presentación, yo represento, digamos, a la Fundación Maní, soy el coordinador general. Voy a hacer un raconto, digamos, de todo lo que es el sector manicero y cómo se ha ido gestando. Voy a empezar con una historia del mejoramiento, un poco de contexto sobre el cultivo regional, situación del sector y finalmente un poco sobre la Fundación Maní y su red de relaciones. Bueno, el comienzo, digamos, de esta corta historia es la siguiente. Alrededor del 1860, las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata ordenan eliminar la mayoría de los olivares que había en la zona para no competir con los del Mediterráneo. Entonces, todos los inmigrantes de la zona ven la necesidad, digamos, de obtener o abastecerse de aceite comestible. Entonces ahí aparece el aceite de girasol y el aceite de maní. Este cultivo toma importancia en Corrientes, que es la primera provincia, una de las más antiguas en el cultivo del maní. Luego pasa a Entre Ríos, al norte de la provincia de Santa Fe, y ahí se instalan, digamos, algunas empresas donde prensan aceite. Pasa, como les mencionaba, digamos, a Santa Fe, y de Santa Fe pasa a la provincia de Córdoba, principalmente a la zona centro, sobre Pilar, Manfredi, Oncativo, Río Segundo, General Cabrera. Y ahí se vuelve un cultivo sumamente importante para la zona. Comienza todo lo que es mejoramiento genético, ya por el año 44 concretamente, en el INTA Manfredi. Ahí se crea un banco de germoplasma, y comienzan, digamos, todo lo que es mejoramiento genético clásico, generando, digamos, esas variedades, el blanco Manfredi, el colorado Manfredi, entre otros. Alrededor de 1970 esto se empieza, digamos, a intensificar cada vez más. Comienza, digamos, la incorporación de material genético del extranjero.
aparecen otras variedades, como el Colorado Irradiado INTA del 72, cultivar Manfredi y Virginia, entre otros, que son unos ciclos acordes, digamos, a la zona, más o menos de entre 150 y 170 días. Es importante remarcar acá una actividad, digamos que el maní, todo lo que se hacía de maní era para extraer aceite, como les había mencionado, y bueno, ahí en este momento ocurre, digamos, algo que rediseña el sector manicero, porque se desploman el precio del aceite del maní a nivel internacional, es reemplazado, digamos, por otros, como por ejemplo aceite de soja y aceite de palma, y bueno, entonces el sector manicero ve la necesidad de reinventarse. Aquí aparece, digamos, la nueva era del maní argentino, ¿sí? Es una etapa de crecimiento y de mejora continua. Aquí se incorporan materiales base de Estados Unidos y otros que ya existían, digamos, en la zona para el programa de mejora. Empiezan a incorporarse otros criaderos u otros semilleros para generar, digamos, estos nuevos cultivares, y comienza, digamos, el gran auge del sector manicero aquí concretamente. Ya se sabía, digamos, que internacionalmente se estaba comercializando un maní de tipo runner, entonces todo apunta, digamos, a empezar a generar semillas para ese tipo de producto, maní confitería concretamente, ¿sí? Aquí muestro rápidamente cómo se empezaron a adoptar diferentes variedades que se utilizaban en Argentina en años anteriores, y en un momento determinado se produce otro quiebre, que es la incorporación de un maní runner alto leico, y empieza a incorporarse rápidamente en todas las empresas del sector manicero. Hay una rápida adopción porque el sector manicero, digamos, es bastante verticalista, entonces si una tecnología o estrategia funciona, es rápidamente adoptada por todos, entonces ahí se ve cómo se empieza a incrementar el aumento de este material granuleico que trae ciertos beneficios a la hora del almacenaje, porque dura muchísimo más almacenado y en góndola, no como el otro que por ahí se producía un sabor rancio mucho más rápido por la oxidación de ciertos aceites. Aquí muestro imágenes, digamos, de diferentes campos de mejoramiento, ¿sí? A la izquierda pueden ver uno de estos campos, y aquí a la derecha otro, donde se ven cada una de estas líneas, digamos, que son progenitores, que pueden llegar a estar en F1, F2, F3, después van pasando a las distintas F, hasta llegar a una consolidación que se empiezan a probar y a multiplicar esas semillas. Bueno, como les mencionaba, digamos, todo esto trae aparejado grandes inversiones, porque acá también se produce otro cambio, que el maní antes del campo a la empresa, o a la planta, mejor dicho, llegaba ya en grano, ahora empieza a llegar en caja el maní, como les mostraba en la diapositiva anterior, como se ve el maní, digamos, con su cobertura, no el grano pelado. Entonces, aquí empiezan varias instancias de mejora y de mejora continua, ¿no es cierto? Que se empiezan a incorporar arrancadoras invertidoras. Esto trae aparejado, digamos, un beneficio a la hora de cosechar el maní, porque invierte, digamos, los granos de maní, el fruto, mejor dicho, lo invierte, lo deja cara arriba. Entonces, si llueve, si cae alguna lluvia, lo lava y saca un poco de tierra. Eso se lleva después a planta, y también se incorporaron carros secadores para disminuir la humedad con la que llegan del campo. Bueno, ahí muestro un poquito cómo se fueron incorporando en aquellos momentos esas arrancadoras invertidoras. Se empieza a mejorar el sistema de almacenaje, se crean estas grandes celdas que quien haya pasado por la ruta 158, que es el corredor manicero, lo ha visto. Son estas celdas grandes, digamos, de almacenaje. Hay carros secadores, esos carros se conectan, digamos, a unas turbinas que le inyectan gas caliente para secar el grano de maní.
se empiezan a generar nuevas adopciones, ¿no es cierto?, en el sistema manicero, como la siembra directa, la rotación de los cultivos, el cultivo de cobertura. Ahí, bueno, se ven imágenes de siembra directa. Todo esto, digamos, beneficiando al cultivo, generando, digamos, nuevos desafíos, obviamente, pero también nuevos rindes. Córdoba se empieza a consolidar, bueno, ya se viene consolidando, pero cada vez más, como un cultivo regional importante. Hoy por hoy representa, digamos, para la provincia de Córdoba el 10% del PBI, alrededor del 1% del PBI para nación. Hace poco fue designada como una de la principal economía regional del país, desplazando a la UBA. Bueno, y seguimos acá generando nuevos beneficios, digamos, también para el sector, ¿no? Se crea la ley que determina o que le genera identidad al maní, como es el maní de Córdoba, que es una denominación de origen de la ley 10.094, donde básicamente es un sello distintivo, digamos, de origen, calidad y características, exclusivamente del maní cultivado dentro de la provincia de Córdoba. En el 2016 surgen otros grandes hitos para el sector. Primero, les voy a mencionar, digamos, que el sector manicero se consolida como el primer exportador mundial de maní. No es el primer productor, pero sí el principal exportador, ¿no es cierto?, de maní en el año 16, y se sigue manteniendo dentro del top 10 al momento. Ahí en el gráfico de la izquierda se ven los principales países importadores del sector y el certificado de origen que le da esta distinción al maní de Córdoba. También otro de los hitos que mencionaba ahí en el 2016 es que se secuencia el genoma del maní. Esto va a producir, digamos, saltos significativos en un antes y un después del mejoramiento, porque ahora se conoce, digamos, todo lo que tiene el maní. Es decir, si hacemos una analogía con los libros, sabemos qué letras están dentro de los libros. Ahora queda ordenar esos libros y darle significado a esas letras en palabras, y esas palabras agruparlas en diferentes tomos. Eso es, digamos, la tarea que se está haciendo, pero se va avanzando bastante rápido en este sentido. ¿Y qué permite esto? Permite, digamos, generar asistencia por marcadores para el mejoramiento de cultivos, lo que hace que se disminuyan tiempos, esos tiempos que mostraba anteriormente, donde se ponía el F1, el F2, y se iba viendo cómo los caracteres iban segregando, y se habían adoptado, digamos, los caracteres principales de esos padres que se eligen, como por ejemplo mayor rendimiento, resistencia a sequía, resistencia a patógenos, a enfermedades fúngicas, etcétera. Eso se puede ir determinando cada vez más, digamos, con esta asistencia con los marcadores moleculares. Actualmente, y ya me centro en el 2020, en el INASE hay inscriptas 46 variedades, y se sigue trabajando en ello. Es un arduo trabajo, digamos, que se generó desde el año 44, pero bueno, seguimos, digamos, en carrera. Acá principalmente les voy a mencionar un poco lo que es la Fundación Maní Argentina, que la fundación, digamos, se crea en el año 2001, es una institución sin fines de lucro, y básicamente para resolver los problemas del sector a través de la investigación científica, innovación y desarrollo. Tiene 3 socios o 3 pastas fundadoras, que son la Cámara Argentina del Maní, el Centro de Ingenieros Agrónomos de Cabrera y Zona, y el INTA. Nos financiamos básicamente por los aportes de las empresas socias de la Cámara. Estas empresas, digamos, hacen un aporte tanto en la Cámara como en la Fundación, y en la Fundación nosotros lo destinamos
a ese dinero, a ese fondo que generamos para investigar y resolver todas las problemáticas que tengan que ver con el maní y todo lo que pueda llegar a venir, ¿no es cierto? Siempre pensando también con visión de futuro. Hoy por hoy, digamos, hay varias problemáticas, varias enfermedades, digamos, que aquejan al maní, y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Ya llevamos desde que se fundó, llevamos más de 100 proyectos financiados, incrementando obviamente el aporte de los socios porque ellos ven, digamos, la necesidad y el beneficio de aportar para mejorar el sector. Otra de las grandes alianzas que hemos hecho, bueno, conformamos una red científico-tecnológico del maní, que acá, digamos, la intención es conocer qué cosas se están haciendo en materia de investigación y desarrollo por todos los actores, la academia de la provincia de Córdoba. ¿Por qué digo esto y la importancia de remarcarlo? Porque hemos visto que por ahí redundaban trabajos científicos que se duplicaban o se triplicaban muchas veces y bueno, se generaba, no estaba optimizado, digamos, los recursos. Entonces, a través de esta red lo que proponemos, se crea un repositorio de todos los trabajos científicos que hay. Hemos hecho un orden de prioridades ponderando las necesidades del sector en diferentes proyectos de investigación y se financian estos proyectos de investigación. Lo último que se ha realizado es se ha secuenciado material de diferentes bancos de germoplasma de estos sitios, digamos, que hacen mejoramiento, que son 3 actualmente, que al final los voy a mencionar porque les voy a agradecer la información que me pasaron. Y bueno, básicamente los 3 criaderos o mejoradores que están trabajando fuertemente el maní son el INTA Manfredi, el criadero El Carmen y Maniagro. En la exposición, y fui rápidamente, no se habló mucho de todas las calidades y cualidades nutricionales que tiene el maní, así que aquí los invito a participar. Va a haber un evento el 28 de octubre donde se va a hablar de todas las calidades nutricionales y los beneficios del consumo de maní, así que bueno, aprovecho la invitación para difundirla en el Congreso. De mi parte, muchas gracias por todo y agradecer nuevamente a la asociación por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Le damos ahora la palabra al señor Juan Pérsico. Adelante, Juan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio, la producción de semilla de papa en Argentina tiene una trayectoria relativamente corta, porque no data de muchísimos años. La producción de papa sí lo ha hecho, pero prácticamente en la Argentina la producción de papa se hizo mediante la importación de materiales que venían de otros países, de Europa y de América del Norte. Así fue hasta que en fines de los años 30, año 1938, por primera vez en el país, en aquel momento Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación, se decidió comenzar con una multiplicación controlada a través de la fiscalización que hizo lo que actualmente es el INASE. En ese momento, Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación. Consistía al principio en mantener la sanidad de los materiales que se importaban, tratando de preservarlo de las contaminaciones que ya veíamos que existían en forma importante, especialmente en la zona principal productora. Ese momento era en el cual el sudeste de la provincia de Buenos Aires concentraba el 85% de la producción de papa de la Argentina, y es justamente acá donde se empiezan a hacer los primeros controles, buscando un aislamiento y algún control que permitiera medir después de pruebas, que generalmente eran de característica óptica, la presencia de virosis. Así se sucedió durante varios años hasta que a fin de los años 60 se comenzó con la multiplicación in vitro. Esto permitió que se generaran
los primeros minitubérculos que de los laboratorios a invernáculos ahí en el campo, y esas primeras multiplicaciones encontró un área que aparentemente podía preservarlo de contaminaciones que generalmente actúan como vectores los áfidos. En primer lugar, se encontró que hay un aislamiento que producía una condición orográfica especial, como la tenía en un área de Tucumán, podía ser realmente una forma de esa preservación. Así que cerca de la estación Obispo Colombres, que está en los altos de Tucumán, se comenzó con la multiplicación de los primeros minitubérculos que comenzaron produciéndose en el INTA de Balcarce, y en algún otro laboratorio también se había comenzado. Ahí se hicieron las primeras experiencias de plantación de estos minitubérculos producidos bajo condiciones controladas, y a partir de ese momento, cuando ya se llegó a las primeras multiplicaciones, se detectaron algunas problemáticas que no eran exactamente virósicas, sino que eran de otro tipo, y en función de eso se comenzó a buscar también otras áreas donde no existían ese tipo de patógenos. Se recurrió a hacer las plantaciones cada vez a más altura, donde había menor presencia de ese problema, que en realidad eran nemátodes, y un poco se encontró una solución a tener áreas libres, pero con complejidades productivas. De forma tal que en simultáneo se trabajaron en otras 3 zonas más para intentar lograr una multiplicación más sustentable en el tiempo. Así apareció una zona también en Mendoza, después otra zona en un área también de la provincia de Córdoba, y finalmente en la provincia de Buenos Aires, en el área sudoeste, se encontraron condiciones realmente posibles de hacer una extensiva siembra de semilla. Así que primero, delimitando simplemente por una ruta, se tomó la resolución de hacer esa multiplicación al sur de esa ruta que actuaba como límite. Avanzando un poco más en el tiempo y ya logrado los primeros resultados positivos, se recurrió a buscar áreas más delimitadas, así que dentro de los partidos de Tres Arroyos y de San Cayetano se eligieron algunos cuarteles o departamentos en los cuales se podía hacer una multiplicación sostenible en el tiempo. Avanzando un poco más, ya en los años 90, se determina que en la provincia de Buenos Aires las condiciones eran realmente muy sanas, se podían hacer áreas muy extensivas, y finalmente se recurre a que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires tomara la determinación de delimitar en 3 partidos la multiplicación de semilla, protegida de una, en principio, reglamentación, que después se iba a buscar de que fuera una ley, y la determinación fue que en los partidos de Tres Arroyos, González Chávez y San Cayetano se los declarara como zonas libres de producción de papa que no fuera semilla. O sea, las primeras multiplicaciones de minitubérculos se hacen ahí, vienen algunos materiales de las zonas semilleras que anteriormente mencioné, pero finalmente, por determinación clara, en el área encontramos una aptitud realmente excelente para la multiplicación, porque se cuenta con un área de una extensión muy grande. La suma de superficie de los 3 partidos es más o menos de 1.250.000 hectáreas, y la producción para abastecer las necesidades de Argentina está en el orden de las 2.600 a 3.000 hectáreas. De forma tal que cuando un poco más adelante se localizan en Argentina las primeras firmas multinacionales para producción de papa en cantidades grandes industriales para exportar, ya sea tanto la industria del chip como la industria del bastón prefrito congelado,
las empresas estas multinacionales, junto con algunas nacionales, deciden que la multiplicación se haga ahí. Se establece toda una reglamentación, se van con el tiempo ajustando los controles. El control general lo hace la provincia de Buenos Aires a través de una reglamentación que tiene una estricta forma de verificar eso. Todos los cultivos que se plantan son bajo fiscalización del INASE, y también el control de la producción interviene el SENASA para ejecutar, digamos, por cada lote la caracterización sanitaria como para poder inclusive entrar en el mercado de exportación. En el transcurso del tiempo, los productores logramos asociarnos a Paz Beceso, Asociación de Productores de Papa Semilla de la provincia de Buenos Aires, y en forma conjunta logramos establecer un control que lo hacemos junto con las autoridades de la provincia, con las autoridades de la nación, en el caso de INASE y de SENASA, y nosotros ejercemos un control de todo tipo en la zona de producción. Actualmente está funcionando como tal, logramos abastecer plenamente toda la necesidad argentina, se constituyó en la principal zona productora del país, y sobre todo lo que logramos, por decir algo, determinar es que las características fitopatológicas de los materiales que producimos son del más alto nivel que se están logrando en Argentina, y también en función de eso se comenzó con la exportación. Es de hacer notar que estas aproximadamente 3.000 hectáreas que hacen en la zona diferenciada, que se llama zona diferenciada para producción de papa semilla de la provincia de Buenos Aires, se ha ido obteniendo cada vez materiales más sanos, y las principales virosis que existían antes prácticamente se han erradicado. Diríamos que algunas se han logrado totalmente controlar, otras existen pequeños trazos simplemente, y hoy por hoy de una de las patologías principales, que es una de las virosis que de alguna forma han afectado históricamente a la producción de papa, se han disminuido desde infectaciones que estaban en el orden de alrededor de un 20%, de virosis patógenas, se han ido reduciendo con el tiempo cada vez más. A tal punto de que se dejaron de controlar otras que ya prácticamente se erradicaron, y hoy por hoy la principal que ha subsistido hasta estos últimos tiempos se la ha bajado de ese nivel del 20 a prácticamente trazos que están en el orden del 1,5%. Por lo tanto, los mismos productores hemos tomado una resolución hace aproximadamente 14 años de elevar la categoría fitosanitaria de los materiales a plantar. Eso lo promocionó APASBA, y cuando se permitía plantar una categoría que se llama fundación, que así había comenzado la zona, estuvimos durante 14 años con las distintas autoridades intentando elevar la categoría. Finalmente, en el año 2016, logramos que se aprueben esa petición de APASBA, y no solamente elevamos una categoría, sino elevamos dos. O sea, exigimos ahora que se plante material no fundación, pedíamos prefundación, y finalmente ahora hemos obtenido inicial 3, o sea, 2 categorías antes, muchas más exigencias, muchos más controles, y hemos podido en base a eso elevar la categoría y sostener en el tiempo la sanidad. Muchas gracias, Juan. Aprovecho a agradecer a todos los expositores, muy interesante, y ahora dejamos abierto un espacio para las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco nuevamente a cada uno de los expositores, por demás interesantes las charlas, y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, así que voy a comenzar con una pregunta que llegó para el ingeniero Martín Frigerio, de la Fundación Maní Argentino.
Martín, ¿hacia dónde está focalizada la investigación que financia la Fundación Maní? Bueno, principalmente todo el financiamiento está direccionado a enfermedades que están ocurriendo hoy por hoy en el cultivo del maní, como es el carbón del maní, que es algo, digamos, local, y bueno, tenemos que buscar la solución nosotros, acá en Argentina, ¿no es cierto? Y también hay, digamos, desarrollos por parte, digamos, de los privados, de los semilleros que mencioné en la charla, sobre todo a búsqueda de nuevas variedades resistentes a distintas enfermedades, ciclos más cortos, resistencia a sequía. En eso, digamos, está apuntado hoy por hoy la investigación propiamente dicha. Muy bien, gracias por el aporte, por las respuestas. Vamos a continuar. Les quiero aclarar a la audiencia que si hay alguna otra pregunta que quedó pendiente o que les surge después, se pueden comunicar con cada uno de los expositores a través del mail que están sus resúmenes en la plataforma del Congreso. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con una pregunta para el ingeniero Poletti. En función de los desafíos planteados en cuanto a base genética adaptada zonalmente y a problemas sanitarios, ¿cuáles serían las especies que considera ser competitivas en el menor plazo, exportación, y cuáles las que requerirán más investigaciones aún? ¿Está clara la pregunta? Adelante. Se cortó un poquito, no pude escucharla bien. Si me la puedes repetir, por favor. Sí, cómo no. Tengo, disculpen, algún problema de conectividad. En función de los desafíos que planteabas en cuanto a la base genética adaptada a especies y a problemas sanitarios, ¿cuáles especies que consideran en menor plazo con miras y cuáles las especies que requerirían mayores investigaciones aún? Estamos ahora... Bueno, sí, salió entrecortada, pero no importa. Creo haber entendido lo que me están preguntando. Nosotros, la especie principal de legumbres que se exporta de Argentina y que dentro de lo que es la presentación se habla de lo que es la oportunidad que significa la apertura o la salida de China como exportador o la apertura del mercado chino per se, es porotos. Dentro de eso hay un tema que es que hay que aumentar significativamente la oferta de genética para poder aprovechar las ventajas ambientales que tiene Argentina, que puede desarrollar el cultivo desde prácticamente el Valle de Río Negro hasta Tartagal. Pero para eso necesitamos variedades adaptadas a dichos ambientes en la zona, digamos, subhúmeda o semiárida, pero fundamentalmente cortar el ciclo de traslado de enfermedades como esclerotinia, que se traslada por semilla y ahí eso genera un problema cuando se dan las condiciones ambientales necesarias y favorables. Lo mismo ocurre en garbanzo. En garbanzo inclusive es más tremendo aún porque la enfermedad que se transmite por semilla es rabia y también tenemos posibilidad de poder sembrar garbanzo desde el Valle de Río Negro. De hecho, este año se está sembrando algunos lotes de prueba nuevamente cerca de la costa del mar en la provincia de Buenos Aires y podemos llegar a Tartagal. Entonces, ahí hay más avance en términos de variedades que están saliendo y con resistencias que la Universidad Nacional de Córdoba está presentando y lanzando a partir de este año, pero es fundamental el uso de semilla fiscalizada de manera tal de que no traslademos dentro del mismo cultivo una enfermedad como Ascochita rabiei, que tiene una virulencia tal que cuando se dan las condiciones ambientales dadas, en 5 días el lote se pierde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortar
el traslado de semilla. Entonces tenemos dos caminos. Por un lado, incrementar la investigación genética que permita la apertura de nuevas zonas productivas para poder cubrir aquel 1.000.000 de toneladas que dejó de exportar China en el año 2010-2011 y que hoy prácticamente salió del mercado, poder abastecer a China como consumidor, porque está cambiando rápidamente a eso, y a su vez dentro de eso tener presente que no es solo un buen PG o un buen origen de la semilla, sino fundamentalmente un tema de sanidad y de estado sanitario de la semilla, que no es algo que usualmente se haga como análisis periódico y continuo de calidad. Muy bien, bueno, perfecto, muchísimas gracias, muy claro. Una pregunta ahora para Jorge Feijó. Te has referido a un proyecto de ley de la Liga de las Provincias. ¿Se escuchó la pregunta? La primera parte sí, la última no. Jorge. Entendí que es sobre el proyecto de ley de la Liga. Sí, perfecto, de la ley de biocombustibles. Si podrías explicar un poco más de qué se trata este proyecto de ley. Ok, bueno, muchas gracias. La ley de biocombustibles, que es del año 2006, vence el año próximo, en mayo del año próximo. Por lo tanto, las provincias productoras de biocombustible, que son 10 provincias, pero especialmente con mayor protagonismo las provincias de Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, también Buenos Aires, empezaron el año pasado, junto con las cámaras productoras de bioetanol de maíz, bioetanol de caña de azúcar y biodiesel de soja, un trabajo de elaboración de un proyecto de nueva ley de biocombustibles que dé un horizonte productivo a 15 años. Ese proyecto está terminado, es un proyecto que tiene un amplio consenso en el sector privado y en las provincias productoras, que está en trámite de ser presentado cuando las provincias así lo decidan y creemos que será en corto plazo a consideración del Congreso. Es un nuevo horizonte para los biocombustibles del país. Que siga su hay varias, vamos a ver cómo agrupamos. Para Natalia Dolce. Natalia, ¿cuánto tiempo podrían conservarse las semillas de yerba mate en el banco criogénico? Y luego de esta conservación, la pregunta es si se pueden sembrar en forma convencional o se requiere de la germinación. Eso por un lado. Y por otro lado, si han hecho ya desde la universidad o el CONICET algún tipo de contactos con instituciones como las que mencionaste para la creación del banco criogénico de yerba mate, y hay una propuesta, una consulta concreta del INTA Cerro Azul de Misiones. ¿Va bien? ¿Necesitas que te acordás todo? Creo que las entendí. En primer lugar, sí, el tiempo que pueden conservarse las semillas en un banco criogénico se postula que sería indefinido, ¿sí? Ya que una vez crioconservadas a la temperatura nitrógeno líquido, se detienen todos los procesos metabólicos, todos los procesos bioquímicos, y por ende no habría ningún problema de envejecimiento de este material biológico, ¿sí? Sí es cierto que luego hay que ir evaluando para cada especie si realmente se cumple la teoría, ¿no? que sostiene que podrían conservarse de manera indefinida. Con respecto a la germinación una vez conservadas las semillas, desde mi punto de vista, en base a la experiencia que he tenido, se recomienda ampliamente el cultivo in vitro, ya que las semillas, si bien permanecen viables luego de la crioconservación, sí es cierto que disminuye bastante el vigor de estas semillas, ¿sí? Ya sea crioconservadas o conservación convencional. Entonces, para poder recuperar el mayor porcentaje de estas semillas conservadas, se
es muy recomendable que sean germinadas in vitro, ¿sí? Entonces, en ese caso se mantiene el porcentaje de germinación inicial. Ahora, si uno quisiera realizarlo de manera convencional, seguramente, como la semilla perdió bastante vigor y está como más vulnerable, en esos 8, 10 o 12 meses que tarda el proceso de germinación de manera convencional, están muy susceptibles las semillas de ataque a patógenos y muerte en ese lapso hasta que ocurra la germinación. ¿Sí? Por eso es que se recomienda mucho la germinación in vitro. Es decir, usar ya el paquete biotecnológico de la crioconservación más el cultivo in vitro para recuperar esas semillas. Y por otro lado, con respecto a la pregunta puntual del INTA, sí, la mayoría del material biológico con el que se trabajó en estos experimentos justamente procedía de la colección de plantas a campo que tiene el INTA Cerro Azul, por lo cual agradezco siempre la disponibilidad de ese material para poder trabajar. Sí es cierto que ahora hace tiempo que yo no estoy trabajando específicamente con yerba mate, pero a raíz de invitaciones a distintas charlas y clases en la materia de yerba mate, justamente acá en la Facultad de Agronomía, siempre surge constantemente esa inquietud de que es urgente el desarrollo de un banco biogénico de semillas, antes de que sigamos perdiendo el tiempo y se agoten ya los recursos naturales de esta especie. No sé si ahí quedó respondida la pregunta. Creo que sí. Por demás, interesante, y vemos lo urgente que es el tratamiento de estos temas y tomar cartas en... Por lo cual sería interesante justamente seguir trabajando en contacto con INTA Cerro Azul para por ahí hacer trabajos conjuntos y unir las fuerzas justamente para el desarrollo de este banco de yerba mate. Perfecto. Perfecto. Bueno, para Juan Pérsico, además del logro de la zona libre de virus mátodos, ¿qué otros aspectos, ¿me está bien? ¿Qué otros aspectos considerarían importantes para continuar agregando valor a la semilla producida en la provincia de Buenos Aires? Sí, buenos días a todos. Buen día. Agradezco la posibilidad de exponerlo. Interpretamos en general los productores de semilla que quedan algunos aspectos patológicos todavía a incrementar, el control y más que nada poder perdurar en el tiempo con el mantenimiento de la zona libre de cualquier factor que pueda ser contaminante. Estamos trabajando más que nada en intensificar el control, porque lo complicado para nosotros es que a distancia lejana, pero no tan lejana, existen cultivos de papa para industria, para consumo, que podrían ser factores que permitan el ingreso de los vectores para poder traer las virosis hasta la zona diferenciada. Por lo tanto, nos cuidamos mucho de eso y hoy el centro del problema lo estamos encontrando en lo que llamamos comúnmente plantas espontáneas. La papa tiene la particularidad que puede permanecer en un campo en forma de tubérculo y multiplicarse, y cuando no está bajo control se puede llegar a contaminar, y eso realmente es el factor de riesgo que tenemos. Lo que son las espontáneas, lo que comúnmente decimos las plantas guachas, es una problemática difícil de solucionar, no solamente en nuestro país, sino en otros países, que si bien son muy pocos los que tienen una zona semillera como la nuestra, en que tenemos un sector para producción diferenciada al resto, igual tenemos problemas para evitar que esas plantas perduren en los campos. De forma tal que lo que estamos tratando de hacer es en mejorar el control. Estamos haciendo estudios, en alguna parte lo ha hecho la Facultad de Agronomía de Balcarce, buscando de que el control
de esas papas espontáneas sea muy eficaz, y aunque no parezca que fuese algo difícil, en la práctica nos hemos encontrado que es muy difícil la erradicación. Actualmente estamos trabajando con distintos tipos de herbicidas en una especie de control cruzado, intentando poder mantener eso. Ahí tenemos entrada hoy por hoy la problemática para que perdure la condición, el estatus sanitario que hemos logrado, que interpreto que ha sido muy alto. Digamos, la aspiración la hemos puesto siempre muy arriba y la hemos logrado. Insisto en lo mismo que he dicho en otras oportunidades, los productores hemos ido exigiendo a las autoridades, especialmente en estos últimos 14 años, que cada vez se eleve más la categoría fitosanitaria a plantar. Y esto es lo que nos ha llevado a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, la zona nuestra, hoy por hoy se la puede considerar la más importante en volumen, claramente de todo el país, pero a su vez también es lo que puede ser el resultante después de los análisis en post cosecha con serología. En la aspirosis prácticamente podemos decir que hemos erradicado casi todas y perdura una que la estamos manejando perfectamente bien. Repito, el único problema que estamos intentando controlar mejor es solucionar lo de las plantas espontáneas. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos, estamos en el tiempo. Tanto por las exposiciones como las respuestas han sido muy, muy claras, todo muy sumamente interesante y un placer contar con. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias. Nada, agradecido de parte nuestra.